Buenas tardes. Vi que en el programa hay un fuerte contenido académico. Y yo creo que precisamente en esta conferencia en la cual voy a hablar un poco de lo que desde el punto de vista jurídico en el externado hemos hecho casi ya va a ser 20 años de análisis e investigación. Demuestra un poco que la academia es muy receptiva a todo el tema de lo digital, que ha venido tratando de cumplir su función y articularse con el Estado, articularse con el sector privado, en generar contenidos y en generar de alguna manera soluciones que puedan llegar a ser interesantes para el desarrollo y la consolidación de lo que llamamos la era digital. Me ha correspondido hablar de lo que es la responsabilidad jurídica, que termina siendo un factor muy importante a la hora de decidir cómo llevar a cabo proyectos, qué riesgos hay y de qué manera uno puede, desde el punto de vista tanto privado como público, llevar a cabo de manera lo más segura, confiable y seguramente productiva los proyectos relacionados con tecnología. En ese sentido propongo esta agenda que trata de corresponder a un tiempo que pues es, y voy a tratar además de ser lo más sintético porque sé que ustedes ya están también a la hora del almuerzo, hablar un poco de la evolución de la responsabilidad legal, saber si la responsabilidad es distinta en lo digital a lo normal, revisar el tema de riesgos, daños y hacer referencia al principio de precaución y finalmente dar un tránsito entre lo que llamamos hoy en día de lo digital propiamente a lo inteligente. Precisamente hoy en este momento estamos en el externado en 3 días de jornadas con la Universidad de Sorbona hablando de blockchain, los aspectos jurídicos, tecnológicos y los desafíos que tiene blockchain, y eso nos demuestra precisamente el último punto, y es que si bien es cierto estamos hoy en día en lo digital, ya tenemos que dar un paso hacia todo lo que significa lo inteligente, entendido de ello como la cadena de bloques, entendido como sin duda los contratos inteligentes y todos esos desafíos que nos trae hoy en día esa nueva visión. La evolución de la responsabilidad legal. Podríamos decir allí una cosa, digamos que trato de sintetizar acá, y es que cada vez más, tanto en lo privado como en lo público, se entiende que cualquier daño debe ser reparado. Y cuando hablo de cualquier daño, sin duda hago referencia a cualquier daño que tiene que ver con la palabra mágica acá y la palabra información. Quizás ese es el cambio fundamental que hay en el tema de la responsabilidad. El tema de incorporar como bien jurídico tutelado nuevo el tema de la información, que hasta ahora entendíamos que era sobre todo y había sido toda la responsabilidad en los últimos 3 siglos, por decir poco, el tema del daño corporal, ¿cierto? O el tema del daño producido por máquinas, digamos, mecánicas, accidentes en automóviles, de accidentes de tránsito y demás. Pero hoy en día el bien jurídico tutelado que nos reúne acá y que poco a poco el derecho empieza a incorporar es el de la información. La información en cuanto a su integridad, en cuanto a su disponibilidad, en cuanto a su autenticidad, en cuanto a su claridad, en cuanto a su precisión, en cuanto a todos los calificativos y atribuciones que tiene la responsabilidad. Y esa relación responsabilidad o atributos de la información y responsabilidad es una relación muy directa hoy en día. Y muchas partes del ordenamiento jurídico hacen referencia a esa exactitud de la información. La protección de datos, pero también la competencia desleal, la publicidad desleal, la ley de delitos informáticos. Es decir, hoy en día tenemos todo un anillo de normas jurídicas que tienen que ver con ese nuevo valor que se le da a la información. El segundo tema es qué tanto hoy en día hay una efectividad en cuanto a la responsabilidad. Y se cuestiona mucho que debe haber un cambio de paradigma entre lo que se llama la reparación del daño y lo que se llama la prevención del daño. Y precisamente ese es otro tema que vincula mucho al tema de la información. Nosotros debemos acostumbrarnos a ver todo el tema de información más bien como una gestión de riesgo
preventiva como una posibilidad de lograr que el daño no se produzca, en lugar de pensar en la reparación del daño. En general, la reparación del daño es muy compleja en todas las situaciones de la vida. Una reparación verdadera e integral casi nunca ocurre. Entonces es por eso que el derecho ha venido evolucionando desde todo el punto de vista en la visión preventiva. Otro tema importante es el tema de que hoy en día la responsabilidad en el tema de información le ha aumentado el ingrediente de internacionalidad por el hecho de que la información tiende a circular. Oyendo a la funcionaria del archivo chileno, uno se da cuenta que hoy en día seguimos, digamos, manejando la visión latinoamericana muy separada, ¿no? Y en general, desde el punto de vista del documento, se mantiene todavía muy nacionalista, digamos. Pero uno debe pensar que la era digital nos va a imponer la transmisión del documento y que el documento cada vez es más relevante si circula a nivel internacional, y a eso nos vamos a ver muy pronto abocados. Es decir, de la idea de los archivos nacionales latinoamericanos rápidamente tienen que evolucionar a archivos regionales y archivos que tengan una universalidad. Fíjense que en la era digital la idea del archivo digital digamos mundial ya está funcionando, mal que bien, pero bajo unas normas y bajo unas manejo puramente hoy en día norteamericano y básicamente chino. Son los dos grandes archivos que existen de archivos digitales, y eso no está funcionando para nada ni con las reglas nacionales, ni está funcionando para nada respetando los patrimonios documentales de cada país. Entonces la internacionalidad es un tema que nos introduce en una nueva dimensión del tema de la reparación, de la prevención de riesgo. No puede verse solamente desde el punto de vista local. Finalmente, otro tema importante en la información es cómo cuantificar el daño, porque el daño material e incluso el daño moral son daños en los cuales el derecho ha tenido mucha experiencia, pero la cuantificación del daño informacional, si me permiten esa extensión del lenguaje, o el daño producido por cualquier mal uso de información, es muy difícil de determinar bajo reglas de cuantificación que sean claras. Apenas el derecho empieza a construir algunas rutas, pero necesitamos hacerlo pronto, porque es donde se está produciendo más posibilidades de daño. Quizás donde había más experiencia era el tema de injuria y calumnia, pero ahí estaba referido sobre todo al daño producido a una persona o a una institución, el llamado daño reputacional. Ahora estamos hablando de daños producidos por la integridad, autenticidad y disponibilidad de información, que son daños que tienen y pueden tener otra cuantificación. ¿Es realmente diferente la responsabilidad tradicional de la responsabilidad de la era digital? Con lo que me han oído es posible que ustedes ya en este momento tengan la idea de que sí, y que es necesario profundizar en esa transformación y en ese cambio. Lo cierto es, sin embargo, que para responder esa pregunta uno debería decir que evidentemente todavía estamos incluso en la idea de cuál es y cómo delimitar la famosa era digital, si es la era de los computadores, si es la era del mensaje de datos y el documento electrónico, si es la era de la inteligencia artificial, si es la era que de alguna manera es un barrido de todo eso transversalmente, y dónde debe delimitarse. Yo personalmente creo que lo que marca todo este fenómeno, independientemente de la tecnología que se use, es la desmaterialización, y es el tránsito entre lo material y análogo a lo digital, y es donde esa desmaterialización, todo lo que se desmaterialice termina siendo digital. Se desmaterializa el documento, pero en Colombia, y nosotros nos dedicamos a la universidad a escribir un libro de hace 3 años sobre firma electrónica y digital, y lo logramos, digamos, después de un trabajo arduo con todos los temas internacionales y demás, llegamos a la conclusión que la firma también se desmaterializó, y que los conceptos y las funciones de la firma, tanto la electrónica como la digital, significan es la desmaterialización de la autenticidad y la integridad. Hoy en día, con los registros blockchain, estaríamos diciendo que se está desmaterializando también la transmisión de valor,
ya no solo la transmisión documental, sino la posibilidad de transmitir los valores, los llamados criptoactivos. Entonces fíjese que lo que pareciera ser que reúne toda la idea de lo digital, y desde el punto de vista jurídico sobre todo, es cuando hay desmaterialización, hay que incluirlo dentro de esa categoría, digamos, de lo digital. Los nuevos sujetos, que quizás es otra característica extraordinaria, por la intermediación, sin duda, por la desintermediación después, por la fuerza que tenían los proveedores de servicios de Internet en algún momento, y hoy en día más bien por el repliegue que se hace, por ejemplo, también en las tecnologías blockchain, más bien a la idea de que las personas autoejecuten los contratos, que autodeterminen las pruebas y que autodeterminen las relaciones jurídicas. Entonces ahí hay una desintermediación, pero yo en todo caso creo que, por ejemplo, la calificación de las entidades de certificación digital, la calificación de los proveedores de servicios de Internet como sujetos de responsabilidad, la calificación de los funcionarios públicos. Ahora también, oyendo el tema de archivística, trabajamos para unas jornadas de derecho administrativo quizás hace 4 años, la idea del cambio en el rol de la función de la responsabilidad del funcionario público por el hecho del manejo de información. Porque en Colombia desde hace un siglo se maneja la falla del servicio, la culpa del funcionario, ¿cierto? La culpa, y en muchos casos se decía el dolo en ciertas circunstancias. Pero resulta que hoy en día el derecho a la información introduce en la responsabilidad del funcionario un tema muy importante: ¿hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuáles son las funciones que tienen que ver no con las funciones únicamente misional del funcionario público o incluso del empleado de una compañía o una sociedad privada, sino también del rol que él tiene como utilizador de la información? Porque ahí se parte de la idea de que hoy en día casi que todos los funcionarios generan algún tipo de información, mucha de ellas que termina, por ejemplo, en el tema público, con redes sociales, mucha de ella que termina en un tema de documento electrónico que circula al interior o al exterior, al ciudadano, o también desde el punto de vista de la manera como al final el funcionario tiene realmente el encargo de tener una conservación y una posibilidad de mantener realmente el archivo digital de la entidad. Entonces fíjense que hay unos roles que son mucho más evidentes, otros roles que son menos evidentes pero muy importantes. El que de alguna manera maneja las redes sociales termina produciendo una cantidad de documentos que hoy en día incluso bajo legislaciones como la colombiana se pueden considerar un acto administrativo. El Código Contencioso Administrativo de Procedimientos Administrativos le dio prácticamente a todo lo digital el concepto de acto administrativo. Entonces hoy en día se puede producir una orden, se puede producir una orden de autoridad con efecto legal, acto administrativo, a través de una red social. Entonces ese rol del nuevo sujeto es muy interesante, muy atractivo. El rol de la manera como lo físico y lo virtual son híbridos y ambos deben ser objetos en algunos casos de responsabilidad. Ese es un tema que también podría yo decir que es más o menos lo que se está explorando en el derecho, y es la idea de convertir los objetos virtuales en objetos que puedan determinarse bajo la conformidad, bajo la idea de los vicios redimitorios, bajo toda la idea de los efectos que puede tener la capacidad de determinar el incumplimiento de las gestiones contractuales a partir de la determinación del objeto informático. El objeto informático es diferente del objeto material y por ende en muchos casos la idea de un incumplimiento contractual no es fácil de determinar bajo las viejas reglas. La idea, por ejemplo, de cómo puede haber el incumplimiento de un estándar técnico y ese estándar técnico es incumplimiento de un contrato. Piensen ustedes en cargos sobre sistemas de información para el sector privado o público, es algo que apenas se está manejando y descubriendo. Y finalmente, todo el tema de los datos en sus distintas funciones. La función del dato define el régimen jurídico aplicable. Y eso es interesante porque fíjense que hay un camino por allá que son todo el tema de datos personales, otro camino que es la información confidencial, otro camino que es la información pública, todas desmaterializadas esas informaciones,
pero la función de cada información es la que determina el régimen jurídico aplicable. Terminamos en regímenes muy variados, a veces que chocan unos con otros, y a veces la determinación de que estamos hablando de un documento o de una información desmaterializada establece otra capa adicional. Entonces usted tiene el dato personal, pero si es desmaterializado puede tener una regulación. El secreto empresarial tiene otra, pero además si es desmaterializado hay que revisarlo bajo regímenes jurídicos distintos. Entonces hay en muchos casos que pensar de manera más unificada, tanto desde el punto de vista legal como interno. Prevención, precaución, gestión de riesgo, evitar, prevenir a un nivel de ¿qué? Por ahora fíjense que estamos a un nivel muy micro. Hoy en día, con las políticas transversales que está proponiendo el nuevo gobierno, con lo que traemos de tradición, digamos, en Colombia, me da la impresión que lo micro no va a servir tanto. Cuando me refiero a lo micro es la gestión de riesgo de información a nivel de institución o a nivel de empresa, pero nada más, no a nivel de políticas mucho más, digamos, extendidas a nivel, en algunos casos, de gremio o a nivel de un grupo de entidades públicas, sin duda a nivel ya de gobierno y sin duda a nivel de arquitecturas de información, de seguridad de información. Entonces, el nivel de determinación de dónde está la gestión preventiva nos lleva a la idea al dilema, si me permiten, entre prevención y precaución, porque la precaución es algo mucho más general. La precaución es cuando se define que estamos en un riesgo sistémico. Creo que hoy en día el riesgo de información, sobre todo digitalizada, es un riesgo sistémico para los países, para las empresas. No es un riesgo como antes, las vulnerabilidades no son muy particulares. Entonces se debe trabajar cada vez de manera mucho más general, con normas, con políticas, con conductas mucho más generales, pasando de una prevención particular a una precaución general. El principio de precaución regulatoria y legalmente nosotros se lo hemos venido prestando del medio ambiente. Porque ustedes saben que salvo 2 o 3 personas, entre otras el presidente de los Estados Unidos, hay cierta idea de que el cambio climático no está afectando al mundo, o que lo está afectando, como dijo él esta semana, que lo estaba afectando por razones que no necesariamente eran humanas. Esa fue la gran concesión que le hizo al mundo el presidente Trump. El resto de personas casi que tenemos casi certeza de que estamos sin duda en la necesidad de reforzar a nivel general la idea de la precaución. Entonces, a nivel de información, yo creo que ya estamos entrando en la línea de que los estados deben cada vez más apuntar a sistemas de gestión que tiendan realmente a mitigar el riesgo de manera obligatoria y no solamente a impulsar o incentivar gestiones de riesgo voluntarias. La gestión de riesgo está basada sobre todo en el segundo, ay, ¿cómo diablo llama esto? En el segundo renglón, y es definitivamente estaríamos hablando de disponibilidad, confiabilidad e integridad como los riesgos que hoy en día están más o menos bien gestionados en algunas entidades y empresas, pero que deberían todos ellos pasar más bien a la línea de la precaución. Cada uno de ellos, no me detengo, pero fíjense que hace parte de conceptos jurídicos y técnicos que cada vez están más entrelazados. Yo quiero resaltar que los 20 años en Colombia de la ley 527 del 99, de la llamada ley de comercio electrónico, nos han demostrado que es muy posible poder convivir, dialogar, crecer mutuamente en el ámbito técnico y en el ámbito jurídico, que tenemos que nutrirnos
de manera muy constante de los distintos lenguajes, trabajar cada vez mejor en equipo, dialogar, que cada vez que uno ve que va por un lado el tema del documento y que va por otro lado la visión jurídica, estamos perdiendo tiempo, dinero y muchos esfuerzos. Y que realmente el derecho, miren que el derecho ha sido muy amigable, por eso les decía al principio que no ocultaba mi condición de abogado. El derecho ha sido muy amigable con la tecnología y a veces la gente de tecnología, en las universidades nos dedicamos mucho a hacer pedagogía de eso, a veces la gente de tecnología no es tan amigable y no acepta tanto las nociones jurídicas que son esenciales por lo que decía usted muy bien, y es que evidentemente al final todo esto va a terminar seguramente en una valoración probatoria, no solamente en una valoración simplemente documental desde el punto de vista técnico, sino que el mundo de los hechos hoy en día y de las declaraciones de voluntad es un mundo digitalizado, y por ende todo ese gran universo termina en un juzgado, en un porcentaje, o termina en una dependencia administrativa, o termina en un procedimiento que tenga o que pueda tener alguna relevancia. Bueno, ya voy a terminar, prometí que no iba a extenderme. Entonces, terminar con quizás lo más atractivo de todo, y estamos en un proceso nuevamente de evolución. Y digo nuevamente porque fíjense que cuando uno habla todavía acá de documento electrónico, de mensaje de datos, a veces la gente todavía tiene ideas de que ese tipo de documentos o mensajes es difícil aportarlo, por ejemplo, a un proceso, ¿cierto? Hay que traer por allá un dictamen pericial y cosas complicadísimas, y que a veces, pues, en general la ley ha evolucionado mucho para reconocer que todo ese tipo de cosas pueden tener incluso la presentación en los formatos más sencillos, ¿cierto? En la provincia colombiana está lejos, muy lejos de muchas cosas de la revolución digital. Yo recuerdo que hace poco dábamos un curso académico y decían cuál es la manera hoy en día de presentar un WhatsApp. Imprímalo, porque es la única cosa que usted puede tener, es decir, lo máximo que de pronto ha llegado es una fotocopiadora, ¿cierto? O una impresora. Entonces, pedir que esto tenga un peritazgo cibernético para poder que ese hecho sencillo pueda llevar a ser objeto de alguna discusión, pues es un imposible desde el punto de vista práctico. En toda Latinoamérica, en África, tenemos que ver las cosas distinto que lo que ven los europeos. Tenemos que pensar en la preservación e integridad de la información, pero también tenemos que ver lo práctico, lo que puede ser llegar a ser útil para las personas de a pie. Y en ese sentido el derecho ha evolucionado mucho. Para hablar otra vez en el legalés, es el Código General del Proceso colombiano, que es la gran norma procesal, establece que los mensajes de datos se presume la autenticidad, la autoría de los mensajes de datos. Es decir, todo el universo de lo digital, ya el derecho ha dicho, mire, esto le podemos dar una presunción de autenticidad e integridad. No quiere decir ni mucho menos que descuidemos la gestión documental a nivel del Archivo General de la Nación, que construyamos todo lo que es necesario para mantener y preservar el patrimonio digital. Pero también es cierto que la mayor parte de cosas que hoy en día se dan en la economía digital a veces son más bien cosas que son más bien mundanas, sencillas, simplonas, ¿cierto? Además que reemplazan y que sustituyen en muchas cosas la oralidad, ¿cierto? El gran universo de WhatsApp que se generan hoy, de mensajes WhatsApp que se generan hoy en día en Colombia, son documentos digitales. Pues sí, pero son el patrimonio cultural de Colombia. Pues un antropólogo probablemente diría que sí, que ahí está realmente las costumbres, que el WhatsApp es el cordobés Maure del siglo XXI, ¿cierto? Y allí se van a construir la idea de qué era lo que ocurría en la sociedad. Pero la sociedad necesita usar esa información digital, usarla desde el punto de vista práctico para todos los efectos, incluyendo el valor legal. No podemos sacrificar eso por algún tipo de temas que lo hagan más complejo. Y decía yo que cuando ya estamos tratando de entender eso, de volverlo mucho, de generar esa pedagogía
jurídica, legal y técnica sobre eso en nuestra sociedad, ahora nos aparece lo inteligente. Ahora nos aparece otra dimensión de esto. Nos aparece la cuarta revolución industrial, nos aparecen las tecnologías emergentes disruptivas, nos aparece todo lo que significa hoy en día un cambio que ya se está viviendo, que ya es vivo en el primer mundo, que ya es vivo y que ya implica una cantidad de problemáticas, pero frente al cual nosotros no podemos estar tan lejos, porque entre más lejos estemos, nos vamos a quedar mucho más del bus, nos vamos a quedar mucho más del carro del futuro. Entonces, por eso propongo al final pensar un poco en cómo eso que me propusieron los organizadores que me invitaron y me dijeron la responsabilidad legal en la era digital, hay que verlo ahora, la responsabilidad legal en la era de las máquinas cognitivas, en la era de los sistemas de información inteligentes, en la era de la contratación automatizada, en donde yo diría, y con esto termino, simplemente pensar varias cosas. Una, que alrededor de todas estas tecnologías emergentes, disruptivas, se esconde algo. Uno, que estamos hablando de la llamada datificación, ¿cierto?, de la sociedad. Es decir, que todos estos temas funcionan en general por la explosión extraordinaria de producción, tratamiento y en general manejo de información digital. En eso se parecen todos. Dos, que se deben preservar los valores, ¿cierto?, tanto para inteligencia artificial como para sistemas de contratación inteligente. Es muy importante al final de toda la historia que los diferencia y al final de todo lo que puedan ser aplicaciones prácticas de una y otra, que sea y que haya sobre la información integridad, que haya disponibilidad, que haya valor técnico y probatorio, que haya seguridad jurídica, ¿cierto? Esa seguridad jurídica de la extracción de un documento hoy en día en una nube, sin duda es muy importante, como también la idea de determinar cuál fue la ruta, qué hizo y cómo el dron tuvo de pronto un trayecto tanto físico como de información. Entonces, los requisitos, las cualidades y los principios de la información se mantienen en las economías, en las tecnologías emergentes, perdón. Pero sí es cierto que cada una de ellas exige lo mismo que en su momento exigió una o dos categorías, cuando se hablaba mensaje de datos, sistema de información, documento electrónico. Hoy tenemos de pronto una mayor complejidad, de pronto tenemos que pensar antes de que esto haya una convergencia de sistemas, pensar en analizar cada uno de ellos, generar la idea de que muchos de ellos nos aceleran la idea de la precaución, porque en algunos ya lo preventivo definitivamente no basta, y pensar algo que decía ayer en ese simposio de blockchain en el externado, decía yo que cuando se habla mucho de que hoy en día el código es la ley, ¿cierto? Dice, el código informático está reemplazando a la ley. No tanto es porque nos vayan a reemplazar a los abogados como seres interpretadores de las normas sociales y legales, sino sobre todo porque hoy en día el código, ese código que antes era simplemente una porción de contenido digital llamado mensaje de datos, hoy en día está permitiendo la personalización de la propia ley. Ya los americanos y los europeos están hablando de cómo las leyes deberían empezar a tener menos sentidos generales y más bien personalizadas, como si todos termináramos siendo un cliente de Amazon en el tema legal. La personalización de los contratos, llegar a que todas esas categorías tan generales de la contratación también se hacen muy particulares. Y al final, por eso, en el caso de la inteligencia artificial se habla también de pensar en que debemos, y con esta frase uno debe terminar este tipo de conferencias, podemos y debemos pensar en que los sistemas de información puedan llegar a ser responsables jurídicamente, independientemente de quién los controle y independientemente del nivel de control que se establezca, lo que vulgarmente y comúnmente se llama la responsabilidad jurídica de los robots. Hacia allá vamos. Muchas gracias.